Yo soy Méndez Lezama Ángel Gael y en este caso les voy a decir qué son los rayos X. Los rayos X o radiografías son una forma de radiación ionizante invisible para el ojo humano, la cual se utiliza en pequeñas dosis. Esto para poder producir imágenes en películas, las cuales permiten observar el interior del cuerpo humano y visualizar mayormente los huesos del cuerpo, para así poder detectar distintas afecciones que van desde la fractura de huesos hasta dislocaciones de estos mismos. El tipo de radiación que se utilizan para los rayos X son las radiaciones ionizantes, las cuales se encuentran constituidas por flujos de partículas que se mueven con rapidez. Esto se genera debido a fenómenos espontáneos, como pueden ser la desintegración de átomos radioactivos o por la aceleración artificial de partículas o electrones que pueden provocar la generación de rayos X. Soy Saúl Hernández y voy a hablar sobre el origen de los rayos X. ¿Cuál es el origen de los rayos X? Los rayos X fueron descubiertos en 1895 en Hamburgo, Alemania, por Wilhelm Röntgen. Tras experimentar de forma incidental con un tubo de rayos catódicos, la primera radiografía conocida la obtuvo con la ayuda de su esposa, a quien le pidió que colocara su mano izquierda sobre la placa de metal para poder fotografiarla. Este descubrimiento revolucionó la medicina y le permitió a Röntgen ser el primer galardonado en el Premio Nobel de la Física en 1901. El origen de este experimento es curioso porque nadie había experimentado con este tipo de cosas que son los rayos catódicos y que al hacer una muestra o un experimento, este, ayudó a crear una tecnología la cual que hasta la fecha ha sido irreemplazable, porque es tan buena que actualmente hay poca tecnología que pueda hacer lo mismo que hace esta y que a la misma vez ayude a lo que es la rama de medicina y que año con año ha ido mejorando. ¿Para qué se usan los rayos X? El uso más común de los rayos X es para ver fracturas o huesos rotos, pero también se utiliza para otros usos. Por ejemplo, detecta ciertos tumores, masas anormales, neumonía, algunos tipos de lesiones, calcificaciones, objetos extraños, problemas dentales, etc. Y también las mamografías utilizan rayos X para detectar el cáncer de mama. En la actualidad, los rayos X están reconocidos como radiación electromagnética con longitudes de onda en el rango de 10 a la menos 2 hasta 10 nm, el rango fácilmente producido por un tubo de rayos X. Los patrones de difracción de los rayos X realmente son bastante complicados. Un cristal es un objeto tridimensional y los rayos X pueden difractar desde diferentes planos en distintos ángulos dentro del cristal. La difracción de rayos X de una sustancia policristalina produce un conjunto de anillos circulares como la siguiente imagen, que es para acetoacetato de sodio policristalino. La difracción de rayos X ha sido muy útil en la determinación de la estructura de moléculas biológicamente importantes, como la estructura de doble hélice del ADN, estudiada por James Watson y Francisco Crick en 1953. En la siguiente fotografía se presenta la difracción de rayos X de moléculas de ADN, tomada por Rosalind Franklin a comienzos de 1950. La cruz de mancha sugiere que el ADN es una hélice. Para una fotografía convencional de rayos X, ya sea médica o dental, los rayos X que salen del tubo pasan a través del cuerpo y se detectan sobre una película fotográfica o una pantalla fluorescente. Los rayos viajan en líneas casi rectas a través del cuerpo, con mínima desviación, pues a las longitudes de onda de los rayos X existe poca difracción o refracción. Sin embargo, existe absorción y dispersión. La diferencia en absorción por las diferentes estructuras del cuerpo es la que da lugar a la imagen producida por los rayos transmitidos. Menos absorción significa mayor transmisión y más oscuridad en la película.
por lo que la imagen en cierta forma es una sombra de lo que ha atravesado los rayos. A continuación, un video con una explicación más a fondo. Ok, si un genio saliera de una lámpara y te ofreciera cualquier superpoder, ¿cuál pedirías? Yo elegiría visión de rayos X. En serio, si pudieras ver a través de las personas, ¿qué otra cosa necesitarías? Pero dudo que un genio pueda instalar un mecanismo de rayos X en mis ojos. Después de todo, es un tema de física. Dentro de un fluoroscopio, diseñado para ver a través de tu cuerpo como si fuera de cristal, hay un tubo de Crookes. Es un dispositivo con 2 electrodos, conductores de metal que transportan la corriente. El cátodo está fijado a una fuente de corriente con carga negativa y el ánodo está fijado a una fuente de corriente con carga positiva. Al estar cargados negativamente, los electrones que se desprenden del cátodo ganan velocidad y se estrellan contra el ánodo de carga positiva, donde deben detenerse repentinamente. Como resultado, aparece un rayo X. Tan simple como eso. Ajá. Los electrones de los rayos X que tienen contacto con la materia pueden ser transmitidos o absorbidos, lo que provoca que desaceleren. Mientras más duro sea el material, más lento se moverán. Los huesos humanos, que son duros gracias al nivel de calcio que contienen, desaceleran los rayos X mucho más que los tejidos blandos, que son un 70% agua. El aire los deja pasar sin oponer obstáculos. La manera en que los rayos X atraviesan los tejidos queda fijada en una placa fotográfica bajo la forma de tonos de intensidad variable. Mientras más sólido sea el tejido, más intenso será el color de la placa. Áreas blancas para los huesos, áreas grises para los tejidos y áreas negras para el aire. De hecho, las imágenes de rayos X son negativos fotográficos, es por eso que las zonas más claras se denominan sombras. Así, unos pulmones saludables y llenos de aire se verán negros en una imagen de rayos X. Un sector inflamado a causa de una neumonía aparecerá de un color más claro, pero los doctores dirán que es una sombra. Hace 100 años, la oportunidad de ver literalmente a través de una persona hubiera parecido una locura para los científicos y los doctores. De hecho, el padre de los rayos X, el físico alemán Wilhelm Röntgen, los descubrió por accidente. El 8 de noviembre de 1895, Röntgen se quedó en su laboratorio hasta tarde. Finalmente dio el día por terminado, apagó la luz y todos los dispositivos. Fue entonces cuando notó que una botella con líquido transparente en uno de los rincones había comenzado a brillar con un color verde brillante. También se dio cuenta de que había olvidado apagar un tubo de vacío. En cuanto lo hizo, la luz desapareció. Ese efecto inusual despertó su interés y comenzó a investigar su descubrimiento accidental. La botella estaba situada en la esquina opuesta del tubo. Por lo tanto, el tubo estaba enviando un rayo invisible. Para evaluar sus propiedades, Röntgen colocó diferentes cosas en el camino. Una hoja de papel, cartón, un vaso e incluso tablas de madera. El rayo los atravesaba sin ninguna dificultad. Pero cuando colocó una caja con pesos de metal, vio la silueta dibujada claramente en la pared. Al seguir indagando, su mano quedó expuesta por accidente al extraño rayo. Lo que Röntgen vio lo dejó sin palabras. Se encontró con una imagen de sus huesos. Estaba viendo literalmente a través de su mano. Para registrar el efecto de los rayos X, Röntgen agregó una placa fotográfica a la construcción. Varios días después de su descubrimiento accidental, creó la primera imagen de rayos X de la historia. Se trataba de la mano de su esposa Bertha. Röntgen se dio cuenta de que había descubierto un nuevo tipo de rayos invisibles al ojo humano, pero capaces de hacer visible cualquier cosa. Los llamó rayos X. De todas maneras, no se consideraba un genio ni nada parecido. Cuando le ofrecieron patentar su invento, se echó a reír. Tenía dudas con respecto a los rayos X. No imaginaba ninguna área de la vida donde pudieran resultar útiles. Se limitó a seguir experimentando y a colocar todo tipo de cosas frente a ellos. Fue así como descubrió que el plomo era el único material que no podían atravesar de ninguna manera. Es por eso que aún utilizamos plomo para protegernos de la radiación. A pesar de su actitud escéptica frente a su propio hallazgo, fue toda una sensación dentro de la comunidad científica y la unidad de medida de los rayos X recibió su nombre: Röntgen. Fue el primer científico de la historia en recibir el Premio Nobel de Física, pero nunca patentó su invento. Decidió dejárselo a la humanidad. Eso permitió que algunos oportunistas utilizaran el descubrimiento de Röntgen para su propio beneficio. Habrían oficinas médicas donde cualquiera podía obtener una foto de su esqueleto. Un periódico de aquel entonces publicó un artículo afirmando que los rayos X eran capaces de convertir el plomo en oro. Bueno, si bien no eran tan mágicos. En poco tiempo los doctores de todo el mundo apreciaron el valor del invento de Röntgen. Hacia 1896 ya habían comenzado a usar máquinas de rayos X para diagnosticar huesos rotos.
Han pasado más de 100 años desde su descubrimiento en 1895, pero siguen siendo considerados uno de los hallazgos más importantes para la medicina. Los rayos X permitieron diagnosticar muchas enfermedades serias de manera simple y precisa. Hoy en día es difícil imaginarlo, pero antes de su descubrimiento, los doctores no tenían forma de analizar el cuerpo humano por dentro sin realizar una operación. Como imaginarás, eso hacía que el proceso de tratamiento fuera mucho más difícil y algunas enfermedades eran imposibles de diagnosticar. Por esa razón, en aquel entonces los pacientes no podían depender demasiado de la medicina, mientras que los doctores eran incapaces de garantizar el éxito de un tratamiento. Desde entonces las máquinas de rayos X se han vuelto más sofisticadas, pero el principio detrás de su funcionamiento sigue siendo el mismo. Hubo que esperar hasta la segunda mitad del siglo XX para que se confirmara que la tecnología de rayos X no era completamente segura, ya que nos expone a la radiación. El efecto varía según la parte del cuerpo. Por ejemplo, la dosis de radiación de una fluoroscopia de pecho equivale a la dosis que recibes con solo caminar 10 días por la calle. La dosis de una fluoroscopia de manos es la misma que obtendrás en un día en la calle. La dosis de rayos X en el estómago y los intestinos es igual a lo que puedes recibir en 3 años de vida normal. Dicho eso, sigue siendo un método único y útil a la hora de realizar diagnósticos correctos, pero solo debe ser utilizado en caso de necesidad. Aquí tienes otro dato que te demostrará que no deberías tenerles miedo. Recibimos mucha más radiación todos los días con solo seguir nuestra rutina. El Sol es la fuente más grande de radiación que llega a nosotros desde el espacio. Estamos bien protegidos de las dosis excesivas gracias al campo electromagnético y la atmósfera de la Tierra. Pero una parte logra seguir su camino. Mientras más alto te encuentres por encima del suelo, más intensa será. Pero realmente no nos hace tanto daño, nuestros cuerpos están preparados para esto. A lo largo del último siglo, los rayos X han demostrado que también son útiles fuera de la medicina. Los aeropuertos también recurren a sus asombrosas propiedades. No solo el equipaje de los pasajeros debe pasar por rayos X, también los paquetes enviados por correo. Antes de que los paquetes y las cartas suban a bordo del avión, pasan por una máquina de radiografías que muestra su contenido en una pantalla. Si los empleados ven algo sospechoso o prohibido dentro de ellos, no dejarán que sea enviado. Los aviones también son inspeccionados con rayos X. Esto permite descubrir pequeñas rupturas y rasguños en su exterior. Son invisibles al ojo humano, pero podrían provocar un daño mucho más serio si no se los repara. El área más inusual donde se emplean los rayos X es la comprobación de la autenticidad de una obra de arte. Este método fue utilizado por primera vez hace 70 años y sigue siendo el más confiable. Si bien la imagen original y su copia se ven iguales, los rayos X mostrarán cuál es falsa. Ayudan a ver cómo el artista aplicó los colores al lienzo, qué técnica usó y cuántas capas de pintura hay. Todo eso permite que los profesionales distingan con facilidad el cuadro original de la copia. Actualmente, también se utilizan los rayos X en la arqueología. Cuando hallaron pergaminos antiguos en Pompeya, eran tan frágiles que cualquier intento de desenrollarlos los hubiera arruinado para siempre. Pero los rayos X ayudaron a leer los textos sin tener que abrirlos. Es un ejemplo único de cómo un método físico puede usarse ampliamente en distintos ámbitos de la vida.